Estamos en el 98.7, estamos escuchando a Alex Fitzgerald. Ayer se cumplió un nuevo nacimiento, una nueva fecha de su nacimiento. No, creo que dije mal. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Ahí está. Bueno, como me escucho con eco, me vuelvo más tonto de lo habitual. Ahora voy a sacar el eco y voy a recibir a María Elena Mizrahi, que es, tal cual lo habíamos dicho, la directora del CIPIAF, es decir, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Ayer fue el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y el Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes. Hola María Elena, buen día, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, los datos a propósito, algunos ya se han hecho públicos, pues ustedes compartieron ante la ciudadanía informes a propósito de la situación del 2020 y además me consta que ya tenés otro compromiso y por lo tanto de pronto no hacemos tanto hincapié en ellos puntualmente. A mí lo que me gustaría es abordar los conceptos, María Elena, y en ese sentido, desde esa perspectiva, es decir, el maltrato, el abuso sexual contra los niños, contra las niñas, contra los adolescentes, desde esa perspectiva, ¿cómo luce Uruguay en general? ¿Cómo está parado? ¿Cuál ha sido su peripecia histórica? ¿Y cuáles, según tu mirada, directora, lucen como fortalezas y cuáles siguen siendo sus históricas debilidades? Bien, qué pregunta es interesante. En realidad, Uruguay empieza a tener datos. A ver, la violencia existió siempre porque, en definitiva, la violencia tiene que ver, en realidad, con las relaciones interpersonales y las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder en una sociedad están dadas, o sea. Y los niños, en realidad, y las mujeres, por lo general, son los que están digamos, como en desventaja ante estas relaciones de poder. Entonces, nosotros lo que tenemos que en Uruguay sabíamos, lo que trabajamos hace mucho tiempo, sobre todo yo que trabajaba en el territorio, que había situaciones de violencia, que captábamos a los niños, pero la verdad que recién en el año 2007, cuando empezamos a hacer los informes de gestión del CIPIA, es que ustedes tienen un correlato, o la ciudadanía tiene un correlato y los medios lo amplifican, de las situaciones atendidas, que ni siquiera son todas las situaciones de violencia, son las situaciones en las cuales nosotros, con un despliegue territorial importante y con equipos de todas las instituciones, porque a veces se confunden, como el INAU es quien lo coordina, piensan que solamente INAU, pero no, es la salud, es la enseñanza, es el Ministerio del Interior, ahora es la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Víctimas, o sea, somos muchas instituciones que recibimos esas El MIDE situaciones. también, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social y sus programas, que también es importante, y en estos tiempos de pandemia, uno de los temas, o de emergencia sanitaria, uno de los temas es justamente no perder la territorialidad, o sea, no perder los técnicos en el territorio. Entonces, en realidad, este es un fenómeno mundial, sin lugar a dudas, Uruguay no se escapa a eso, pero, insisto, nosotros creemos que si bien reportamos 4.911 situaciones y más en el 2020, nosotros creemos que tenemos un subregistro grande de situaciones y que no llegamos a todas las situaciones de violencia que viven niños, niñas y adolescentes. Con la emergencia sanitaria y con la no presencialidad, el fenómeno posiblemente haya sido agravado, primero porque los niños estaban adentro de la casa, primero por el nivel de estresores, de estrés que están teniendo los adultos en estas circunstancias, por la emergencia sanitaria, también por las situaciones de vulnerabilidad social en la cual estamos enfrentando. Entonces, nosotros consideramos que siempre tenemos un subregistro. Como Uruguay estamos como muchos de los países del mundo. Insisto, recién ahora, desde el 2007, o sea que es poco tiempo, que nosotros podemos tener cifras de atención y estamos trabajando con UNICEF en un proyecto importante que es para poder tener un cruzamiento de datos de todas las instituciones con indicadores. Así nos puede dar en realidad un dato más fehaciente, esperemos poderlo tener para el informe del 2022. Pero el país no cuenta con un sistema de información general, digamos, sino el que nosotros trabajamos. Por otro lado tiene el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior obviamente que no habla de la atención, sino de las denuncias que recibe, ¿no? Con relación a ese tema, a ver si te sigo bien. Me da la sensación que hay como dos ámbitos o dos vectores que necesariamente tienen que dialogar entre sí. Para empezar a ver dónde estamos parados, necesitamos tener datos acerca de qué es lo que nos está pasando. Uruguay, Exacto. desde su perspectiva histórica, ha empezado a acumular esos datos con cierta tardanza, me da la sensación por lo que decís,
Por lo tanto, eso nos impide tener una mirada mirando hacia atrás larga y por lo tanto que oficie como buena herramienta para saber dónde estamos parados. Bien, la tenemos, la empezamos a usar demasiado tarde, esto es mejor que la nada, ¿no es cierto? Es lógico suponer que el contexto del año pasado pudo haber incidido, se me ocurre, igual que vos, para mal en la fragilidad y en el respeto a estos derechos, pero aún así me parece que es necesario el otro vaso comunicante, ¿verdad? Es decir, bueno, porque, a ver, si nosotros tuviésemos la posibilidad de conversar con alguien de otra civilización, qué sé yo, de Saturno, y le decimos que hay un Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y el Abuso Sexual contra los niños y adolescentes, ese de Saturno podría decir, claro, porque los niños y adolescentes cada tanto, ¿qué tratan de hacerle a ustedes? De invadirles sus tierras, de robar sus riquezas, les golpean, les maltratan. No, mire, no solo no ocurre eso, sino que además son los más débiles. Entonces el de Saturno te diría, pero ¿cómo? Ustedes resulta que maltratan y abusan a los más débiles. ¿Y qué pasa? ¿No los conocen? No solo no los conocemos, son nuestros hijos. Diría el de Saturno. Un problema tremendo de explicar. ¿Por qué nos pasa eso que nos pasa? Yo sé que me voy al carajo con la reflexión, pero me parece que a veces estamos como muy agarrados del dato. Es decir, pero ¿por qué somos capaces de lastimar a los nuestros, que son además los más frágiles y los más débiles? En realidad, no hay así como una explicación, viste que en esto no hay como 2 más 2, 4, yo creo que son como varios factores, y en definitiva nosotros siempre lo representamos como una situación de abuso de poder y de relacionamiento, ¿no? En definitiva, a veces cuando el adulto no puede manejar una situación, pasa la violencia física, también a veces hasta por la pérdida de autoridad, por la pérdida de diálogo, por la pérdida de tiempo, y ya es mucho más complejo las situaciones abusivas, porque ahí sí hay una cosificación de las niñas, los niños y los adolescentes, que tienen que ver también con la sociedad que vivimos, que tienen que ver con la sexualidad de cada uno de nosotros. Entonces ahí se da como un fenómeno muy complejo, y también la violencia de género. La violencia de género también atraviesa, ni hablar que los niños son parte de la violencia de género, y muchas veces también en esa violencia se genera que, aparte de la violencia hacia esa mamá, por lo general una de las formas también de castigar fuertemente es el tema de castigar o que los niños ingresen en esa violencia. Es más, hemos tenido feminicidios donde también se matan a los niños, y entonces, si como vos decís, los de Saturno nos miraran, dijeran, ¿cómo es posible en realidad que alguien no solo mate a la que fue compañera, mal o bien, parte de su vida, su esposa o su compañera, y también a sus hijos? Entonces, digo, sí, es un fenómeno complejo que nosotros lo pensamos como una sociedad que es violenta, que tiene una violencia estructural basada, bueno, en estamentos de fuertes y débiles, y bueno, y los niños en realidad en este país, y eso sí tiene que ver con una particularidad de Uruguay. Es más, cuando el país, que ahora, bueno, estamos en emergencia sanitaria, estamos retrocediendo, pero bueno, cuando el país mejoró, digamos, los índices de empobrecimiento y de pobreza, sin embargo, los niños seguían siendo, en realidad, los más pobres en Uruguay, en comparación con los adultos, que tienen que ver con los niveles de ingreso de los padres, y porque tienen que ver también con la distribución, digamos, de la riqueza. Y bueno, y los niños, cuando nosotros teníamos una pobreza del 9%, los niños eran el 17%. Los niños nacen en los hogares más vulnerables. También tiene que ver con un tema de cómo se estructura la sociedad uruguaya, de las clases sociales, las clases medias, las clases altas tampoco tienen tantos hijos como otras, las clases más vulnerables, y bueno, y eso hace en definitiva que los niños tengan mayores vulnerabilidades. Y todo eso, en realidad, que no es poco, son lo multicausal que nosotros vemos en la violencia. Nosotros creemos que también hay un tema cultural, que si nosotros no cambiamos nuestros vínculos, nuestra forma de relacionarnos con el otro, eso no se va a modificar. O sea, nosotros podemos atender las situaciones, ¿no? Nosotros recepcionamos a una niña, un niño, un adolescente, y podemos frenar la violencia, atenderlo, no siempre con las mejores herramientas, ni con la cantidad de técnicos necesarios, ni con la cantidad de tiempo necesario, pero si no hay un cambio cultural, donde los niños
y las adolescentes tengan otro lugar en la sociedad y otro relacionamiento, por más servicios que nosotros pongamos, el fenómeno va a seguir existiendo. Y eso, adelante, adelante. Y eso es grave, o sea, en definitiva, hay que cambiar cuestiones como de matriz de las cuales nosotros nos relacionamos. Uh-huh. Me parece muy interesante. Bueno, está bien, hay asuntos sobre los cuales todavía la humanidad no termina de tener respuestas, ¿verdad? De por qué nos pasan las cosas que nos pasan, y seguramente habrá que seguir hurgando. Ahora, una vez que ocurren, y admitiendo que esto atraviesa el planeta de norte a sur y de este al oeste, totalmente. Lo que sí, Marianela, acá me tienes que ayudar un poco, María, porque me da la impresión que en todo caso, a diferencia de lo que ocurría décadas atrás, el asunto ya no ocurre debajo del radar, y quiero decir, esto de maltratar con el arco tan rico de distintas formas de maltrato, maltratar a niños ya, digamos, ya no permite una mirada tan impune, la mirada, no digo el hecho. ¿Hasta ahí podríamos coincidir? Totalmente de acuerdo, porque entre otras cosas también se legisló para eso, y no es menor. El marco legal en realidad también es el que pone, en definitiva, que son las leyes, es un límite, en definitiva, que nos pone a todos. Y yo creo que hay una conciencia social de que la violencia de género y generaciones no es algo que una sociedad pueda permitir, y que la violencia a los niños, pero yo me acuerdo, yo trabajé, bueno, hace muchos años que trabajo, y cuando trabajamos contra una ley que era contra el castigo físico y humillante, que en realidad no es una ley penal, sino no es sancionatoria, sino es como un mandato, no humillar ni pegar a los niños. Me acuerdo que hubo muchas voces, y en realidad en aquel entonces, que fue como en el 2008, 2007, se ridiculizó mucho la ley, se decía la ley del coscorrón, y también se planteaba una falsa dicotomía, que es: yo no le puedo poner límites a mis hijos. Nosotros al revés, queremos que los padres se hagan cargo. Cuando digo los padres, digo los dos padres, se hagan cargo de sus hijos, puedan ponerle límites, puedan estar con ellos. Lo que no queremos es que los violenten, que son cosas distintas, pero se pone como en contraposición, ¿no?, a veces aspectos del marco legal que da garantía a los niños, pero aparte lo dice la Convención de los Derechos del Niño, lo cual está aprobado, el Código de la Niñez, que Uruguay aprobó y que ahora en el 2019 justamente reformulamos y pusimos específicamente en el capítulo 11 todo lo que hacía la protección de niños ante la violencia, porque Uruguay estaba rezagado en eso desde el punto de vista de nuestro código. Y bueno, en realidad nosotros tenemos que seguir ahondando en ese trabajo, digamos, en esa lógica. Bien, y si el marco le ayuda, y en realidad nosotros cuando hacemos campañas de concientización es importante, porque ahora, por ejemplo, antes pegarle a un niño en la calle era común. Ahora la gente te mira o hasta es capaz de decirte algo. Entonces, bueno, eso es un cambio cultural, eso es un cambio de derecho, que la gente sabe que eso no se puede hacer. Más allá de si está penado o no por la ley, porque tendría que ser algo que nosotros teníamos internalizado, aunque no nos lleven presos por eso, ¿no? Porque aparte nos llevan presos en la medida que en realidad el daño es grande, o sea, ¿no? Bueno, ni hablar en las situaciones de abuso o explotación sexual comercial, eso es un delito flagrante, o sea, eso no se discute. Pero digo, en el tema del maltrato, lo mismo que el maltrato emocional. Y también los niños, que eso también se ha trabajado con ellos, con el Portal Silvar, con sensibilizaciones, con dinámicas, conocen más sus derechos. Eso también es cierto. Entonces, si bien no visualizan totalmente, si uno ve el informe, vas a ver que no visualizan las situaciones de violencia. Un niño puede llegar golpeado a un centro CAIF, una escuela, ¿tá?, quemado, porque estamos hablando de cosas, y como lo hizo un progenitor, él no sabe si decirlo o no, porque en definitiva, bueno, aparte del miedo, la decepción que alguien que te debe proteger te haga esto, pero aparte los niños intuyen la consecuencia de decir que alguien de su familia, en particular de sus progenitores o de su núcleo de convivencia más cercano, hizo algo que no está bien. Las consecuencias que no está bien. Entenderlo. Hizo algo que no está bien, y ese que hizo algo que no está bien
suele ser amado, querido, además, ¿verdad? Totalmente. Entonces, Exactamente. Claro, claro. Pero eso nos pasa trabajando en las dinámicas con ellos, cuando las niñas o los niños, bueno, igual quieren ver a sus padres, son sus padres, a ver, entonces es muy difícil porque los adultos queremos razonar, o pensamos que los niños razonan como adultos, decimos, ¿y por qué no lo dijo? ¿Y por qué no fue juzgado? ¿Y por qué no se lo dijo a la policía? A ver, claro. yo quiero poner, a ver, muchas veces las mujeres que sufren violencia no pueden decir que sus maridos ejercen violencia por muchos motivos, aparte del miedo, también hasta a veces motivos afectivos. Y entonces, para un niño, esa situación es muy compleja de procesar, es muy contradictoria también. Porque además, acá te pido, Mari, que otra vez me vuelvas a ayudar. Obviamente te tengo que liberar ahora porque tenés otro compromiso, ya lo dije, pero nos queda No, pasó re rápido, bien. Sí, muy buena la entrevista, gracias. Ameritará nuevos encuentros, ¿no? Pero en todo caso, hay otro aspecto que también se cuela en todo esto, la psicología nos puede dar una mano, y es que cuando ocurre esa diferente forma o de abuso, de agresión o de violencia, en general viene muy cargada, a veces en forma implícita y muchas veces en forma explícita, con la culpa. Quiero decir, te está pasando esto porque vos te lo ganaste, porque vos sos un niño malo o sos una nena mala y me pones a mí así, por lo tanto, yo en realidad, que soy quien te castigo, soy una víctima de tu mal accionar. Eso juega también un rol, ¿verdad? Totalmente. Juega con los adultos en la violencia de género, y juega también la misma lógica con los niños, porque te digo, es como una misma violencia que nos atraviesa. Ni hablar en las situaciones que son más abusivas, donde eso empieza. Cuando nosotros decimos, desgraciadamente, que llegamos y que la violencia es recurrente y que llegamos tarde, porque no llegamos en el momento que comienza, también tiene que ver con el secretismo y con el fenómeno que se da de forma intrafamiliar. Porque nosotros lo podemos detectar si hay violencia física, obviamente, cuando llega un niño golpeado lo podemos detectar, pero cuando hay situaciones abusivas, si el niño no lo puede verbalizar, ¿tá? Porque no hay que confundir abuso con violación en la calle o violación de un extraño, son cosas diferentes. Entonces, cuando es intrafamiliar, en realidad, si el niño no lo puede verbalizar, y cuando las niñas y los niños lo pueden verbalizar, los adolescentes, ya ha pasado un tiempo, porque primero que ahí hay muchas amenazas, también hay un juego en realidad bastante perverso con respecto a cómo se empiezan las situaciones abusivas. Entonces, digo, es un trabajo, la detección es un trabajo fundamental. Otro de los temas en los cuales creo que mejoramos, y hay otros en los cuales todavía tenemos un debe muy grande, es en la detección. Nosotros podemos detectar, frenar la violencia, pero sí tenemos dificultades porque necesitamos más recursos humanos en todas las instituciones del Estado, en el seguimiento a más largo plazo de estas situaciones que requieren un seguimiento a largo plazo porque la violencia puede retornar, y en todo lo que hace a la salud mental, que es la reparación de daño ante situaciones traumatizantes y tan complejas como puede ser vivir violencia o un abuso sexual o explotación sexual. En eso, si bien tenemos dispositivos en el país, creo que todavía tenemos un debe importante. La salud juega un rol fundamental en la atención en salud mental y tenemos que seguir teniendo técnicos, capacitándolos también. Necesitamos que la Universidad de la República se involucre en esto y lo está haciendo porque nosotros necesitamos generar conocimiento sobre esto. Nosotros tenemos una práctica, pero necesitamos también poder despegarnos de esa práctica y poder pensar qué es lo que nos está pasando como sociedad. Y ahí la Universidad de la República juega un papel importante. Nosotros ahora estamos firmando un convenio con la Facultad de Psicología y con la Universidad, con UNICEF, con la Fiscalía General de la Nación y el CIPIAB, para trabajar con otro fenómeno que también queda muy invisibilizado, que es los niños hijos de feminicidio. O sea, porque cuando hay un feminicidio, obviamente que el impacto es tan fuerte por la violencia de género, pero por lo general no nos preguntamos en la prensa nunca, que hay niños, niñas, niños y adolescentes. Y bueno, y nosotros a esos niños, niñas y adolescentes debemos atender y le debemos dar una respuesta. Entonces, estamos en un proyecto para poder atender la salud mental y proyectar qué hacemos con esos niños, que no son pocos. Bueno, tal como yo sabía, tal como sospechaba, esta charla me iba a quedar demasiado corta, pero bueno, quería tenerla por un poco la lógica de que ayer fue el día, tenemos mucho más para hablar. Me queda claro que hemos avanzado en los datos sistemáticos, me queda claro que hemos avanzado, si te interpreto bien, en la detección.
me genera la gran duda qué pasa después con la intervención. Y bueno, y en ese sentido la logística de conocimiento, pero también de recursos humanos, implica políticas públicas, y para las políticas públicas se necesita dinero, ¿verdad? Se necesita inversión, se necesita presupuesto. También sobre eso me parece que tenemos mucho para hablar. Y para terminar, cuando hablamos de intervención, a veces nosotros tenemos esa mirada un poco lejana. Me tenés que ayudar acá, Mari, y hasta si querés un tanto paternalista. Entonces el niño está en un enclave en el que está sufriendo distintas formas de abuso, de agresión. Saquémoslos de ese enclave, pero ya dijimos que ese enclave es la pequeña primera patria, su hogar, su familia, sus afectos. ¿En qué medida se trabaja también con los victimarios, verdad? Si se trabaja desde esa perspectiva. Tirame un titular de ese asunto. Tenemos dos niveles, porque tenemos distintos tipos de violencia. Ni hablar que con los perpetradores sexuales y los explotadores sexuales, nuestra lógica, y creo que avanzamos, pero tenemos que seguir avanzando, es el procesamiento y juzgar ese delito gravísimo, como es un abuso sexual o una explotación. Ahí es el retiro. Con respecto a la violencia cuando se da y al maltrato, bueno, nuestra idea es que nosotros siempre tratamos de trabajar la dinámica con la familia y en realidad trabajar también con esos padres violentos para que dejen de ser violentos. La lógica no es, o sería el último recurso, que los niños en realidad sean los que tengan que salir de su casa a vivir en hogares de protección del Estado, por lo que implica para los niños y porque también es un mensaje muy raro. O sea, para un niño decir, bueno, yo dejo de vivir en mi casa cuando yo fui el maltratado y los maltratadores siguen viviendo en su casa, en su barrio, en su rutina, en su trabajo, y nosotros. Entonces, en realidad, hay servicios, sobre todo de mujeres que trabajan, tanto en Montevideo como en el interior del país, con los violentos, que trabajan con quienes tienen tobillera. Insisto, eso con los violentos. No es lo mismo que los perpetradores de abuso y de explotación. Y nosotros también trabajamos la dinámica familiar, porque si es un tema de relacionamiento, si nosotros podemos trabajar con ese papá o con esa mamá que maltrata, ese es ganancia. Cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, siempre tenemos que trabajar con el núcleo familiar, y si con los maltratadores no se puede avanzar, bueno, siempre hay que buscar algún referente adulto protector, tía, abuela, o alguien que pueda ayudar, en definitiva, a sostener esta situación y que los niños no sean violentados, o, en definitiva, en realidad penalizados en tener que ser ellos los que se tienen que ir de una situación grave. Bien, quiero respetar el compromiso de liberarte a esta hora, así que la dejamos por acá y nos prometemos retomar la charla más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias, Alejandro. Muchas Bien. gracias. Era María Elena Mizrahi, la directora del CIPIAF. Ustedes saben, el CIPIAF es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, en el marco, fue ayer, del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y el Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Podés retirarte nomás, Mari, que no quedas mal? Muchas gracias.